Bien, bien, entonces empezamos. Entonces vamos a ver más que todo lo que es la física general. ¿Ya? Física general. Aquí vamos a poner física general. Ya. Entonces, los conceptos básicos que hay que saber, que esto es más que todo los cimientos para los siguientes temas, son conversiones, que ahorita vamos a ver un poco de conversiones, ¿ya? Conversiones de sistemas numéricos, ¿ya? De sistemas numéricos. Esto es lo principal para nosotros poder trabajar con distintos tipos de sistemas. Cuando, por ejemplo, un ejercicio a nosotros nos lo den, un ejemplo, estamos trabajando con segundos, ¿no? Una velocidad, estamos en segundos, o un tiempo en segundos, pero a nosotros nos dan minutos, ¿no? Digamos que nos dan un tiempo de 3 minutos, ¿no? 3 minutos. Entonces nosotros siempre tenemos que llevar todas nuestras unidades, todos nuestros datos a una misma unidad de medida para que podamos trabajar. En este caso, esa unidad de medida que es general para todos los tipos de ejercicio se le llama sistema internacional, ya, sistema internacional, que es el que vamos a ocupar y es el que ocupa la mayoría. El sistema internacional es un sistema generalizado para las distintas unidades. Por ejemplo, las clásicas, digamos. A ver, acá voy a poner el, el- el nombre de la unidad y acá va a estar su abreviación o su unidad. Aquí su unidad. Bien. Por ejemplo, la masa, la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos. Kilogramos. ¿Ya? Si después nos dan en gramos, en libra, en otra unidad, nosotros tenemos que llevarlo a kilogramos, que es nuestro sistema internacional. Luego tenemos la longitud, ¿no? La longitud. Que la longitud, su unidad es el metro, ¿ya? Es el metro. Quizás en algún problema nos den centímetros, quizás nos den kilómetros, quizás nos den millas, pulgadas, pies, pero nosotros lo vamos a llevar a metro, porque es el del sistema internacional. Luego tenemos lo que es masa, longitud, tiempo, que su unidad es el segundo. Segundo. Entonces, masa, kilogramo, longitud, metro y tiempo, segundo. Ya, estas tres, masa, longitud, tiempo, de aquí sería como las tres principales, las tres unidades principales del sistema internacional. A estas unidades o estas magnitudes se las conoce como las magnitudes principales. Y luego están las magnitudes derivadas, que son aquellas magnitudes que derivan de las principales. Por ejemplo, acá le voy a poner nombre, unidad. Un ejemplo de una magnitud derivada que deriva de las principales es la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es la unión de dos principales, ¿no? Que es distancia sobre de tiempo. Su unidad es metro sobre segundo, ¿no? Metro sobre segundo. La velocidad es metro entre segundo. Estaría después la fuerza, que es Newton, ¿no? Newton. Pero el Newton, no nos tenemos que olvidar que el Newton es lo mismo que kilogramo por metro segundo al cuadrado, ¿no? Es lo mismo, Newton es lo mismo que kilogramo por metro segundo al cuadrado. Después tenemos la aceleración. La aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Te la vamos a poner así. Metro sobre segundo, ¿no? Al cuadrado. Bien.
Entonces, estas serían las unidades principales ahorita: fuerza, velocidad, aceleración, masa, longitud, tiempo, ¿no? Tenemos que saber bien lo que son las magnitudes para poder resolver problemas. Entonces, como estábamos en el ejemplo de arriba, nos pueden dar tiempo de 3 minutos, pero estos 3 minutos nosotros no lo podemos usar. Nosotros tenemos que utilizar el sistema internacional. Y para este sistema internacional, entonces, estos 3 minutos lo tenemos que llevar a segundo, porque nos dice que el tiempo se mide en segundo. Entonces, ¿cómo se lleva estas magnitudes al otro tipo de medida? Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros, cuando este número, que es 3, lo multiplicamos por 1, no afecta, porque cuando algo se multiplica por 1, no afecta en nada. No afecta en nada. Y nosotros sabemos que 1 es igual a un número. Por ejemplo, digamos un ejemplo: 25 entre 25. 25 entre 25, esto es 1. Esto es 1. Y 3 por 1 o cualquier número por 1 no afecta. Entonces, si yo pongo un número arriba y lo divido por el mismo número o por lo que es equivalente, va a ser 1. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Voy a poner 1 minuto y 1 minuto. 1 minuto es igual a 1 minuto. 1 entre 1 es 1. Y 3 por 1 es 1. No afecta. Entonces, en vez de poner 1 minuto arriba y 1 minuto abajo, voy a poner a lo que es igual. 1 minuto es igual a 60 segundos. Entonces, acá en el de arriba lo voy a borrar. Pongo 60 segundos, porque es lo mismo, ¿no? 1 minuto es igual que 60 segundos. Entonces lo puedo poner arriba 60 segundos. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es este minuto que está arriba multiplicando, lo puedo eliminar con este minuto que está abajo dividiendo, ¿no? Los puedo eliminar estos dos y me va a quedar segundo. Multiplico 3 por 60, 3 por 6, 18 y un 0, 180. ¿Qué unidad queda? Queda el segundo, porque los otros dos se eliminaron. Entonces sería segundos. Y el tiempo 3 minutos es igual a 180 segundos, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho es que hemos convertido esos minutos a segundos, ¿no? Utilizando conversiones. Factor de conversión se llama. Esto de acá se llama factor de conversión. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que yo tengo 2 horas. Un tiempo de 2 horas. Y quiero llevarlo a segundo. Entonces, pongo 2 horas. Tengo que multiplicarlo por algo que sea equivalente arriba y abajo. Yo sé que la hora se tiene que eliminar, entonces la hora la pongo acá. Aquí puedo poner minuto. Una hora tiene 60 minutos. Bien, pero a mí no me están pidiendo minutos, me están pidiendo segundos. Entonces voy a poner otro factor de conversión al lado, en el que abajo ponga minuto y arriba ponga segundo, ¿no? Para que este minuto se vaya con este. Pongo 1 minuto es igual a 60 segundos. Listo. Ahora lo que hice fue que apliqué dos factores de conversión. Esta hora se va con esta hora, minuto se va con minuto. Y esto me va a quedar igual a 2 por 60 por 60. Que 60 por 60 es 3600. Por 2 me va a dar 7200 segundos, ¿no? Ahí está. Entonces, 2 horas son 7200 segundos. Bien. A ver. Vamos a hacer uno más. Digamos que nos dan una velocidad ahora. Una velocidad de 4 centímetros sobre minuto. A ver, en vez de 4 le voy a poner 40. 40 centímetros sobre minuto. ¿Ya? 40 centímetros por minuto. 40 centímetros por minuto. Quiere decir que esta velocidad de esta persona, de este auto,
está yendo a 40 centímetros por minuto. Quiere decir que avanza 40 centímetros en un minuto. Eso nos dice esta unidad. Entonces, yo quiero llevarlo a un sistema internacional y la velocidad en el sistema internacional es metro sobre segundo. Metro entre segundo. No es centímetro entre minuto, ¿no? Entonces hay que convertirlo a metro entre segundo. A ver. Esto lo voy a bajar ahí. Y este lo bajo acá. Bien. Lo voy a acomodar este mejor, esto así. Bien. Entonces acá va a ser metro entre segundo. Listo. Que es lo mismo. Bien. Entonces nosotros vamos a llevar esto, este centímetro minuto, a metro sobre segundo, ¿no? Esto lo vamos a llevar a metro sobre segundo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Ponemos los 40 centímetros sobre minuto. Vamos a poner un factor de conversión. Primero vamos a poner un factor de conversión para el centímetro. Ponemos acá centímetro y ¿a qué lo vamos a llevar? A metro. Un metro tiene 100 centímetros. Listo. Un metro tiene 100 centímetros. Ponemos otro factor de conversión. Ahora para el minuto. Como el minuto está abajo, nosotros tendríamos que poner el minuto arriba para que se elimine. Como está abajo, para que con el de arriba se elimine. Y acá abajo segundo, porque queremos convertirlo a segundo. Entonces sería un minuto es igual a 60 segundos. Tiene que haber una igualdad entre lo de arriba y lo de abajo. Y nos queda eso. Nos queda eso. Se elimina centímetro, centímetro, minuto, minuto. Y me va a quedar metro y segundo, que es lo que quiero. Entonces, resuelvo esto. Sería 40 por 1 entre 100 por 1 entre 60, ¿no? A ver. Lo voy a poner directo en la calculadora. Sería 40 por 1 entre 100 por 1 entre 60. Saldría 0,0067 metros sobre segundo. Y listo. Entonces esa sería la velocidad en metros sobre segundo. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces estos son lo que son las conversiones, que es bastante importante para resolver ejercicios de física. Ahora, una vez que hemos entrado a conversiones, a ver, que ya hemos más o menos entendido, aquí en este ejercicio eh, nos están dando más que todo masa, peso ya. Aquí vamos a aprender ahorita lo que es MRU. Vamos a repasar MRU y MRV. A ver. Ya. Vamos a ver más que todo lo que de manera un poco más rápida. MRU. MRU significa movimiento rectilíneo, rectilíneo, uniforme, uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es un movimiento que va a tener una velocidad constante. ¿Qué quiere decir esto de velocidad constante? Quiere decir que la velocidad no va a cambiar. Va a ser la misma velocidad siempre. Si yo tengo un coche, aquí tengo un coche, ya a ver, yo tengo aquí un coche que está yendo hacia la derecha a una velocidad, digamos, de 10 metros sobre segundo. Ya, está yendo a esa velocidad, 10 metros sobre segundo. Ya. Esto, por si acaso, es lo mismo que escribir esto. Ya. Son dos maneras de escribirlo. Entonces, está yendo a 10 metros sobre segundo. Eh, Esto, al ser MRU, quiere decir que la velocidad no cambia. En otras palabras, la velocidad es constante, es la misma. Vamos a poner velocidad
constante, que quiere decir que no cambia. Eso es lo que caracteriza al MRU. Quiere decir que la velocidad de este coche va a ser exactamente la misma acá más adelante. Cuando esté más adelante va a seguir siendo 10 metros sobre segundo. Digamos, después de 10 minutos va a seguir andando este coche y va a seguir siendo 10 metros sobre segundo. Va a andar una hora después, la velocidad va a seguir siendo 10 metros sobre segundo. O sea, la velocidad no va a cambiar, va a ser la misma en todo el trayecto. Cuando la velocidad no cambia, entonces es MRU. No cambia la velocidad. No cambia la velocidad. Aquí voy a poner. Bien. Ahora, para MRU vamos a utilizar una fórmula, que su fórmula es una sencilla, ahorita la vamos a ver, es velocidad igual distancia entre tiempo. ¿Ya? Esta es la fórmula de MRU. Velocidad igual distancia entre tiempo. Para calcular la velocidad tenemos que saber la distancia que recorre y el tiempo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de MRU. Digamos, vamos a poner acá ejercicio 1. Vamos a poner, hay un, hay un coche, hay un coche que viaja 10 kilómetros en, no vamos a poner más, vamos a poner 50 kilómetros en 40 minutos. ¿Cuánto es su velocidad? ¿Cuánto es su velocidad? Listo. Esta es la pregunta, ¿no? Hay un coche que viaja a 50 kilómetros en 40 minutos y nos preguntan cuánto es su velocidad. Aquí. Ya. ¿Cuánto es su velocidad? Bien, entonces para saber la velocidad de este coche, vemos que va a estar en velocidad constante, no va a haber un cambio de velocidad, va a ser MRU. Entonces, el primer paso, aquí le voy a poner MRU. El primer paso que siempre se hace para todo ejercicio de física es anotar los datos, ¿no? Anotar los datos. ¿Qué datos tenemos? A ver, vamos a ir viendo. Dice que hay un coche que viaja 50 kilómetros. Esto es una distancia. Distancia 50 kilómetros. Nos dice que en 40 minutos, esto es tiempo, el tiempo que tarda en recorrer esos 50 kilómetros es 40 minutos. ¿Cuánto es su velocidad? La velocidad es lo que nos están pidiendo. Bien, escribimos la fórmula de MRU que me dice que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Ahora aquí hay un problema. La distancia está en kilómetros y el tiempo está en minutos. Tenemos que llevarlo a sistema internacional, ¿no? A un mismo sistema. Bien, el kilómetro lo vamos a llevar a metros. Para eso vamos a poner kilómetro abajo, metro arriba, para que se pueda eliminar este con este. Un kilómetro tiene 1000 metros. Bien, 50 por 1000 me va a dar 50.000 metros. Entonces, la distancia en el sistema internacional es 50.000 metros. Lo mismo con el tiempo. Minutos hay que llevarlo a segundos. Minutos, segundo. Un minuto es igual a 60 segundos. Minuto se va con minuto y me queda segundo. 40 por 60. 6 por 4, 24 y 2 ceros. Segundo. Entonces sería 2400 segundos. 2400 segundos. Ya está. Ya tengo la distancia y el tiempo en sistema internacional. Ahora puedo aplicar la fórmula. La fórmula sería velocidad igual distancia entre tiempo
La distancia es 50.000 y el tiempo es 2.400. Entonces, puedo poner eso en la calculadora o lo puedo hacer igual a mano. Estos dos ceros se van con estos dos ceros. Me va a quedar 500 entre 24. 500 entre 24. ¿La puedo hacer la división manual? Si no tengo calculadora, lo puedo hacer, ¿no? Sin 500 entre 24, dos cifras por 2, 48 al 52, 0, coma, 0. Aquí creo que me va a dar 9 por 2, 25, 8 creo que es. 8, 24 por 8, 8 por 4, a ver, 8 por 4, 32. Bueno, 2 lleva 3. A ver, 24 por 8, lo voy a poner acá. 24 por 8. 8 por 4, 32. 2 lleva 3, 8 por 2, 16, 17, 8, 19. 192. Al 208. Otro 0. A ver, acá va a ser 5, 7, a 3. ¿No? 24 por 3 me va a dar 3 por 2, 60, 12, 72, 8. Otra vez 3, 8. 3 y este ya es infinito. Bien, más o menos 2,8, 2,83. Lo podemos hacer en la calculadora para corroborar. 500 entre 24. A ver, a ver, a ver. Sí, me faltó aquí el 0. Aquí el 0. Es 20,8333. Bien, entonces, ahí igual vamos a usar la calculadora para corroborar. 500 entre 24 sería 20,833333 de manera periódica. Entonces, la velocidad va a ser 500 entre 24, lo voy a redondear a dos decimales, 20,83 metros sobre segundo. Listo. Entonces, esta sería la velocidad del objeto en sistema internacional. Quiere decir que este coche está viajando a 20,83 metros por segundo. O en otras palabras, este coche avanza 20,83 metros cada segundo. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí, ya se entiende. Ya. Entonces vamos a irnos ahora a MRUA. Ya, esto es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o igual algunos le ponen MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo mismo, es lo mismo. ¿Qué va a caracterizar este movimiento? Como el otro la velocidad era constante, aquí no. Aquí la velocidad cambia. Entonces, la velocidad es variable. Quiere decir que varía, que cambia. Es variable, cambia. Va a cambiar la velocidad. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un coche, ¿no? Un coche va a tener una velocidad inicial. Digamos, inicia con una velocidad de 0. Quiere decir que estaba quieto, parte del reposo, parte de estar quieto. Está en reposo y luego empieza a acelerar, empieza a apretar el acelerador y empieza a ganar velocidad. Pero inicialmente está quieto, ¿no? Y luego empieza a acelerar. Entonces, la velocidad inicial con la que comienza se le pone velocidad y se le pone aquí una O. Una velocidad inicial, así se le pone normalmente. Luego de un cierto tiempo, este auto empezó a ganar velocidad. Empezó a ganar velocidad, ¿por qué? Porque está acelerando, está aumentando su velocidad. Y en un transcurso de tiempo su velocidad pasó a ser 15 metros sobre segundo, digamos, ¿no? Y en el transcurso de otro lapso de tiempo, más adelante, su velocidad pasó a ser 50, digamos, ¿no? Entonces, aquí lo que está pasando es que este coche está cambiando de velocidad, está aumentando su velocidad. Quiere decir que hay un cambio positivo de velocidad. ¿Por qué positivo? Porque su velocidad aumenta. Cuando la velocidad aumenta,
quiere decir que la aceleración es positiva. ¿Por qué? Porque está aumentando su velocidad, entonces su aceleración es positiva. Está siempre en aumento, o está acelerando. Ahora, ¿qué pasa cuando un auto frena? Cuando un auto frena es al revés, está desacelerando, está frenando. Digamos que empieza con 50, su velocidad inicial es 50, digamos, ¿no? Luego de un transcurso de tiempo, su velocidad es 20, ¿no? Está bajando su velocidad, está variando, también hay un cambio de velocidad, pero ahora está cambiando a menor, a menos. Y después de un tiempo su velocidad final, digamos, velocidad final igual se le pone BF, es cero, ¿ya? Es cero. Quiere decir que se detuvo, ¿no? Se detuvo. Entonces, aquí la velocidad está bajando, está frenando. Un auto que está frenando. Quiere decir que está perdiendo velocidad o le están quitando velocidad. En ese caso, la aceleración es negativa. Es negativa. Cuando pierde velocidad, cuando frena. O es lo mismo cuando frena. Bien. Ese es el concepto de aceleración cuando hay cambios de velocidades. Entonces la aceleración es positiva cuando hay un incremento y negativa cuando hay un decremento. Ahora, la fórmula. La fórmula. Las fórmulas para MRUA son velocidad final igual velocidad inicial más aceleración tiempo. Ya, igual le pueden poner acá BF, igual no afecta. Velocidad final. A ver, le voy a poner BF. Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración tiempo. La otra, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. Y la tercera, distancia igual velocidad inicial tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Estas tres son las ecuaciones de MRUA. Con estas tres fórmulas podemos resolver cualquier ejercicio de MRUA. Cualquiera, utilizando estas tres fórmulas. En MRV había una sola fórmula, esta. ¿No? Esta era la única fórmula. Ahora hay tres fórmulas para cuando hay aceleración. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de ir a este. A ver, digamos, eh, ponemos, hay un coche que parte del reposo, que parte del reposo. Y en 5 minutos, bueno, a ver, que parte del reposo, hay un coche que parte del reposo y luego, le podemos ver, y luego de andar 5 minutos, su velocidad es, le voy a poner 40 metros sobre segundo. 40 metros sobre segundo. Calcular su aceleración y la distancia recorrida en esos 5 minutos. Listo. Bien, digamos que tenemos este problema. Este es un problema de MRUA. ¿Por qué? Porque nos dice que parte del reposo. Quiere decir que la velocidad inicial es cero. Y luego de andar 5 minutos, su velocidad es 40. O sea, aumentó su velocidad. En el momento en el que hay un cambio de velocidad, automáticamente hay aceleración. Y si hay aceleración, es MRUA. Bien, a ver, vamos a analizar. Primero los datos que tenemos, anotamos. Ya anotamos los datos que tenemos. Los datos serían, parte del reposo, entonces la velocidad inicial es cero. Luego de andar 5 minutos, me da tiempo igual 5 minutos.
Su velocidad es 40 metros por segundo. Le voy a poner su velocidad final. Ya que no hay más velocidades, le puedo poner velocidad final igual 40 metros por segundo. Calcular su aceleración y la distancia recorrida en esos 5 minutos. Nos pide calcular la aceleración y la distancia recorrida. ¿Listo? Ese es el problema. A ver, entonces, vamos a graficar el problema. Tenemos un coche que nos dice que parte con una velocidad inicial de cero. Luego este coche, en el lapso del tiempo, su velocidad final va a ser 40, ¿no? 40. Y la pregunta es, este transcurso, desde que llegó en el punto de inicio hasta el punto final, pasó un tiempo de 5 minutos. O sea, en 5 minutos hizo este recorrido desde 0 a 40. En 5 minutos. Lo que nos pregunta el problema es, ¿cuál es la aceleración? ¿Cuál es su aceleración? La aceleración es como decir, ¿cuál es su razón de cambio? ¿Cuál es la manera en la que cambia? Gráficamente es así. Esto es la aceleración. Si tenemos un auto que parte del reposo con 0, luego su velocidad es 2, luego su velocidad es 4 y luego su velocidad es 6. Ya, digamos que cada un segundo, este auto empieza a andar. En un segundo ya llega a 2 metros por segundo. En el siguiente segundo, 4. O sea, por segundo, si se dan cuenta, cada segundo avanza su velocidad 2. Avanza 2. Cada segundo su velocidad avanza 2. Ese aumento, ese incremento, esa razón de aumento, que es 2, es la aceleración. La aceleración sería 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo se lee? La aceleración dice, este coche aumenta 2 metros por segundo, porque en sí este es un aumento de velocidad de 2 metros por segundo, ¿no? Aumenta 2 metros por segundo cada segundo. Eso nos dice la aceleración. Este coche aumenta 2 metros por segundo cada segundo. Entonces, cada un segundo o cada segundo, aumenta 2. Así se lee la aceleración. Eso es la aceleración. Es la razón de aumento o, bueno, o de reducción si está frenando. ¿Cuál es esa razón en la que aumenta? ¿En qué numerito está aumentando o está reduciendo? Ese numerito es la aceleración. Entonces, eso es la aceleración de manera gráfica. Aquí me dice que en 5 minutos pasó de 0 a 40. Eh, Calcular la aceleración y la distancia recorrida. Bien, la distancia que recorre desde el punto inicial, no, desde acá hasta acá, digamos, esta distancia. ¿Cuál es también? Bien, entonces vamos a copiar nuestra fórmula. Aquí están. Las ponemos acá. Y vemos, vamos a analizar. Tenemos nosotros la velocidad inicial, tenemos el tiempo y tenemos la velocidad final. Ya. Lo primero es que nuestro tiempo está en minutos. Y dijimos que tenemos que trabajar todo en el sistema internacional, ¿no? Entonces, este tiempo de 5 minutos lo vamos a llevar a segundos. Acá ponemos minutos para que se elimine. Y acá ponemos segundos. Un minuto tiene 60 segundos. O sea, minuto con minuto. Me va a quedar 5 por 6, 30 y un 0 más. 300 segundos. 300 segundos. Entonces, el tiempo es 300 segundos. En 300 segundos pasó de 0 a 40 metros por segundo. Bien, vamos a ver la fórmula. Vemos la fórmula. Y nosotros vemos que, que hay tres, ¿no? Y tenemos que ver cuál nos conviene usar. ¿Cuál nos conviene usar?
Si la primera, la segunda o la tercera. En este caso, la primera tiene velocidad final, que nosotros tenemos velocidad final, tiene velocidad inicial que también tenemos, tiene aceleración que no tenemos y tiene tiempo que también tenemos. Entonces, si usamos la primera, podemos calcular su aceleración. Y eso es algo que nos está pidiendo el problema, calcular su aceleración. Entonces, usamos la primera para calcular su aceleración. Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración tiempo. La velocidad inicial me dice que es 0, 0. Entonces me va a quedar velocidad final igual 0 más aceleración tiempo, ¿no? Bueno, 0 más algo igual a ese algo nomás, ¿no? No afecta el 0 acá, cuando es suma. Entonces me queda velocidad final igual a aceleración tiempo. Ahora yo tengo que encontrar la aceleración. Entonces voy a despejar la aceleración. El tiempo que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y me va a quedar la aceleración. Reemplazo. Velocidad final es 40. Tiempo 300. Igual a aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a 40 entre 300. Vamos a ver cuánto sale. 0,13. Ya. Lo puedo volcar, simplemente lo cambio de posición, no afecta en nada. 0,13. 33 dice, ¿no? Metros, la unidad de la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, que nos dice que cada segundo aumenta 0,133 metros por segundo de velocidad. Eso nos dice la aceleración, ¿no? Cada segundo aumenta esta cantidad de velocidad por segundo. Bien, ya encontramos nuestra aceleración. Ahora queremos la distancia. La distancia. Bien, volvemos a ver nuestras fórmulas. Volvemos a ver nuestra fórmula. Y vemos que hay dos. La segunda y la tercera, donde aparece la distancia, ¿no? Aquí y aquí. Entonces podemos ocupar cualquiera de las dos porque tenemos la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración igual, ya la hemos calculado. O esta igual ya está despejada, ¿no? Podemos ocupar esta que ya está despejada. Distancia igual, velocidad inicial tiempo, más un medio, aceleración tiempo al cuadrado. Nuestra velocidad inicial es 0. 0 por cualquier cosa, 0. La distancia va a ser igual a un medio, aceleración tiempo al cuadrado. Reemplazo, aceleración era 0,133 por el tiempo, 300 segundos al cuadrado. Y con esto calculo la distancia recorrida. A ver, sería un medio por 0,133 por 300 al cuadrado. Saldría 5.985 metros. Ya que todo lo hemos llevado a sistema internacional, ya cuando tengamos la respuesta, si es distancia es metro, porque todo lo llevamos a metro. Entonces, automáticamente la respuesta va a estar en metro. Entonces, esa sería la distancia que recorre en esos 5 minutos. Nada más. ¿Alguna duda? No, ninguno. Ya. Bien. Vamos a ir ahora entonces a dinámica. A ver. Y ya con dinámica ya vamos a resolver este ejercicio. Entonces, vamos a dinámica. Aquí, dinámica. Por si acaso no lo anoté, MRU y MRV abarcan lo que es cinemática. A ver, no lo anoté. Física general. Sí, aquí no lo anoté. Esto es cinemática.
Cinemática. Todo lo que es MRU y MRV. Cinemática. Que la cinemática, por si acaso, es una rama de la física. Es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. A ver, voy a bajar. Ya, ya. Entonces, la cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento, ya, el movimiento de los cuerpos, sin tomar en cuenta, sin tomar en cuenta las causas que lo producen. Las causas que lo producen. ¿Ya? Entonces, la cinemática es eso. Estudia el movimiento de los cuerpos, pero no toma en cuenta la causa que lo producen. A ver, ya. Entonces, no estudia la parte que produce ese movimiento, no estudia eso. Solo estudia el movimiento, digamos, su velocidad, su tiempo, cuánto tarda en llegar, cuánta distancia recorre, su aceleración, pero no estudia qué provocó el movimiento, ¿no? No estudia qué fue lo que provocó ese movimiento. Ahora, la dinámica, eso sí estudia. Entonces, vamos a ver. La dinámica, entonces, es una rama de la física que estudia el movimiento, ¿no? El movimiento de los cuerpos, de los cuerpos, tomando en cuenta, tomando en cuenta la causa que los produce. La causa que los produce. Como la fuerza, eh, tensión, fricción, ¿no? La fricción. Todo eso lo estudia la dinámica. Es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, tomando en cuenta la causa que los produce. Bien, entonces, eh, bien, entonces sabemos eso. Vamos a ver qué herramientas ocupa la dinámica. ¿Ya qué herramientas ocupa la dinámica? Primero, primero sabemos que la dinámica va a estudiar todo lo que es fuerza, todo lo que es aceleración. A ver, acá lo voy a poner. Ya. La dinámica va a estudiar todo lo que es fuerza, tensión, fricción, reacción, reacción, este, después peso, porque el movimiento, hay movimientos que lo originan el peso, ¿no? A veces cuando ponemos un peso en una polea, a veces el peso es lo que origina el movimiento. Entonces, igual lo estudia. Estudia el peso, la reacción, la fricción, la tensión, la fuerza, todo lo que origina el movimiento, lo estudia la dinámica, lo estudia. Y para esas herramientas vamos a ocupar de herramientas los vectores, y vamos a ocupar lo que es las tres leyes de Newton. ¿Ya? Las tres leyes de Newton. Vamos a ver primero, bueno, vamos a ver las tres leyes de Newton que son las principales. Las tres leyes de Newton, va la primera ley de Newton primero. Ya, la primera ley de Newton se llama la ley de inercia. La ley de inercia. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton o la ley de inercia? Que todo cuerpo que permanezca en reposo o en movimiento constante, la suma de todas sus fuerzas va a ser igual a cero. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, si un cuerpo, digamos
Acá está el suelo y aquí tenemos, no sé, un objeto de masa m. Está quieto, está quieto en el piso, está quieto. Como está quieto, no hay movimiento, está estático. La ley de inercia nos dice que al estar quieto, la suma de todas sus fuerzas son iguales a cero. ¿Qué fuerzas actúan acá? Aquí tenemos que analizar qué fuerzas actúan. Por ejemplo, este peso o esta masa, este objeto al tener masa tiene un peso. Todos los objetos que tienen masa tienen peso debido a la gravedad. Entonces, todo lo que tenga masa tiene peso. Este objeto tiene masa, por lo tanto va a tener un peso. El peso siempre se lo dibuja una flecha hacia abajo, siempre. Siempre apunta hacia el centro de la gravedad el peso. ¿Ya? Y se lo representa con la letra W. Entonces, el peso siempre va a apuntar hacia el centro de la gravedad y se lo representa con la letra W. Ahora, cuando un cuerpo está en contacto con una superficie, con el piso, con un plano, o está en contacto con la pared, pero está en contacto con algo, está en contacto con una superficie, aparece una fuerza, que es la fuerza que esta superficie hace para oponerse al peso, ¿ya? Es una fuerza que ejerce la superficie para oponerse, ¿no? Para oponerse, porque si no existiera esa fuerza, el peso se hunde, digamos, hasta el centro de la Tierra, no hay nada que la detenga. Entonces, tiene que aparecer una fuerza que se oponga para que la neutralice. Entonces, esa fuerza que aparece al estar en contacto con una superficie se llama normal. Normal. Esta normal siempre va a apuntar 90 grados con la superficie. ¿Ya? Siempre va a ser 90 grados con la superficie. O sea, de la normal hasta la superficie es 90 grados. Siempre es 90 grados. Siempre 90 grados la normal con la superficie. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser que nos den un problema en el que no sea un objeto completamente recto y nos dan un plano inclinado, ¿no? Así. Tenemos un objeto ahí, digamos, ¿no? Y analizamos las fuerzas, ¿qué fuerzas actúan? Va a estar el peso, siempre el peso hacia abajo, siempre hacia el centro de la Tierra, pero ahora la normal ya no va a ser hacia arriba, porque la normal apunta, o sea, 90 grados, forma 90 grados con la superficie. Entonces sería hacia acá. Forma 90 grados con la superficie. Bien, entonces, cuando el cuerpo está quieto, la suma de toda su fuerza es cero, porque se anulan. Tiene que estar quieto. Tiene que estar quieto. Eso dice la primera ley de Newton. Pero también cuando un cuerpo está en movimiento constante, ¿ya? Cuando un cuerpo está en movimiento constante, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tiramos una pelota, ¿no? Lanzamos una pelota, esta pelota en algún momento se va a detener. ¿Por qué? ¿Por qué se detiene la pelota? Por la fricción del piso, porque el piso tiene una fricción, ¿no? Un tacto áspero que detiene el movimiento por la fricción. Y si no es la fricción del piso, es la fricción del aire, porque el aire igual genera una fricción. O sea, el mismo viento o el mismo aire genera una fuerza contraria al movimiento que hace que se detenga, ¿no? Debido a que el aire pues es una sustancia, es un fluido el aire. Entonces genera una posición pequeña, pero la genera. Y en el transcurso del tiempo, pues esa oposición, esa fricción hace que se detenga. Ahora, pero ¿qué pasa si nosotros estamos en un lugar, por ejemplo, en el espacio, donde no existe nada de fricción? Nada, no hay aire, no hay ningún tipo de fricción. Entonces, nosotros si agarramos y lanzamos una pelota en un lugar donde no hay nada de fricción, esta pelota va a seguir moviéndose hasta el infinito. Nunca se va a detener, nunca se va a detener. Va a estar moviéndose hasta el infinito y nunca se detiene porque no hay nada que la esté deteniendo, no hay nada que la detenga. Entonces, en el espacio, al lanzar algo, esto se mueve para siempre. Ahora, ¿qué nos decía la primera ley de Newton? Que para este caso,
en el que sea un movimiento constante, un movimiento que no cambia, no un movimiento constante, y no interactúan fuerzas a este cuerpo, no hay otra persona que agarra y tal, la detiene, digamos, ¿no? No hay otra fuerza que intervenga. También podemos aplicar aquí la primera ley de Newton. ¿Ya? También podemos aplicar la primera ley de Newton, ¿ya? Cuando es movimiento constante. Cuando es movimiento constante. Ya, entonces la primera ley de Newton es la fórmula, a ver, la suma de todas las fuerzas es igual a cero, ¿no? La suma de todas las fuerzas es igual a cero cuando el cuerpo está quieto, está estático, o está en un movimiento constante. Eso nos dice la primera ley de Newton. Nada más. Bien. Otra herramienta que vamos a ocupar es la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se llama la ley de la dinámica, ¿no? La ley de la dinámica. Ya. ¿Qué nos dice esta ley? Que cuando un cuerpo esté en movimiento acelerado, ya esto ya cuando cuerpos que están en movimiento acelerado, cuando ya hay una aceleración, entonces cuando un cuerpo está en movimiento acelerado, la suma de toda su fuerza es igual a su masa por su aceleración. Entonces, eso nos dice la segunda ley de Newton. Para un cuerpo acelerado, la suma de toda su fuerza es igual a su masa por su aceleración. Nada más. Sencillo. Y de último, la tercera ley de Newton. Es la de acción-reacción. Acción-reacción. Que nos dice que para toda acción hay una reacción de igual magnitud y de sentido contrario, ¿no? Entonces, para toda acción va a haber una reacción en sentido contrario. Ahí está, en sentido contrario. Bien, entonces tenemos eso. Esas son las tres leyes de Newton, las que vamos a ocupar. La de las fuerzas de la masa por aceleración, la de la primera, la segunda y la tercera. Bien, a ver, ya estamos en capacidad para resolver esto. Nos preguntan, ¿cuál es la aceleración de un paracaidista de 70 kilogramos que cae verticalmente en el instante en que la resistencia del aire es de 490 newton? La gravedad nos dice que ocupemos 10 metros por segundo al cuadrado y el tiempo de caída al descender es 60 metros, no es 60 metros. Bien, entonces, primero vamos a poner los datos que tenemos. Los datos que tenemos son la masa del paracaidista, 70 kilogramos. Tenemos la resistencia del aire, la fuerza de la resistencia del aire, 490 newtons. La gravedad, igual nos la dan, gravedad me dice 10 metros sobre segundo al cuadrado, que la gravedad es una aceleración. Y el tiempo de caída al descender nos da una altura, la altura es h de 60 metros. Bien, estos son los datos que nos dan. La masa, la fuerza del aire, la fuerza de reacción del aire, la gravedad y la altura. Bien, y esto es lo que tendríamos que anotar aquí. Esto acá. Sería 70, sería 490, 10 y 60. Bien. Ahora, eh, me dice que calculemos la aceleración y el tiempo que va a tardar en caer 60 metros o descender. Bien. El paracaidista yo lo voy a dibujar así, un redondo, ¿ya? Para no estar dibujándolo todo. Entonces, este paracaidista va a tener un peso, porque tiene una masa, ¿no? Tiene una masa el paracaidista, y obviamente al tener masa tiene peso.
El peso, dijimos, siempre apunta hacia el centro de la Tierra. A ver, correcto. Vale, voy a hacer con este. Ya, siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Y me dice también que hay una resistencia del aire. El aire se está oponiendo al movimiento. Se está oponiendo. Como se está oponiendo, está haciendo de resistencia, como que quiere resistirse a que se mueva, a que caiga. Como obviamente esta persona cae, obviamente hacia abajo, esta resistencia del aire tiene que ser sí o sí hacia arriba. Porque si se está oponiendo al movimiento, sí o sí tiene que ser hacia arriba para oponerse. No puede ser igual hacia abajo, digamos. Entonces no se estaría oponiendo. Entonces, están estas dos fuerzas. Esta de acá sería el peso. Y esta sería la fuerza de reacción del aire. Esas serían las dos. La fuerza de reacción del aire hacia arriba y el peso hacia abajo. Bien, el peso no lo tenemos todavía de dato, entonces lo vamos a calcular. El peso, la fórmula del peso es masa por gravedad. Entonces, el peso va a ser la masa del objeto, 70, por la gravedad, me dice que ocupemos 10. Todo está en sistema internacional. La masa está en kilogramos y la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces estamos bien. El peso va a ser 70 por 10, 700. ¿Qué? Dijimos que la fuerza es Newton. El peso es una fuerza. El peso es fuerza. Es un tipo de fuerza. Entonces, Newton. Bien, ya tenemos el peso. 700 Newton. Lo pongo acá. Listo. Ahora me pide la aceleración. Bien, ¿cómo voy a calcular yo la aceleración? En este caso, la aceleración tenemos que ver hacia dónde va a ir. Y de hecho acá en el dibujo me dice, la aceleración está yendo hacia abajo, me dice. Entonces, lo voy a dibujar la aceleración yendo hacia abajo. Ahí está yendo hacia abajo. ¿Por qué? Porque el objeto se está moviendo hacia abajo. El objeto se mueve hacia abajo, obviamente la aceleración va a ir hacia abajo. Es lógico, es lógico, pero hay que ponerlo para guiarse después. Entonces, la aceleración siempre va a ir en la dirección del movimiento. Entonces, como el cuerpo se está moviendo hacia abajo, la aceleración apunta hacia abajo. Listo. Bien, ahora, como queremos aceleración, tenemos fuerzas. Entonces, esto es un cuerpo, un movimiento acelerado, porque este cuerpo se está moviendo con una aceleración. Y si este cuerpo se está moviendo con una aceleración, entonces podemos ocupar la segunda ley de Newton, que la segunda ley de Newton es para cuerpos acelerados, que nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a su masa por su aceleración. Bueno, la suma de todas las fuerzas de este objeto es igual a su masa por su aceleración. Bien, entonces ponemos la fuerza de reacción del aire. Esta fuerza está yendo, si nos damos cuenta, en contra del movimiento, porque el movimiento está yendo hacia abajo y la fuerza de reacción del aire está yendo hacia arriba. Por lo tanto, porque esta fuerza de reacción está yendo en contra del movimiento, lo vamos a poner negativo. ¿Por qué? Porque está yendo en contra del movimiento. Fuerza de reacción del aire. Y el peso está yendo a favor, o sea, está yendo en la misma dirección del movimiento. Por lo tanto, el peso es positivo. Igual masa aceleración. Ahora, lo que tenemos que hacer acá es despejar la aceleración. Esta masa que está multiplicando va a pasar a dividir todo lo que está al lado izquierdo. Entonces va a quedar así. ¿Listo? Cambiamos de lugar. Solo hacemos un cambio de lugar. Esto no afecta en nada. Solo es cambiar de lugar. Con los mismos signos. Nos queda eso. Bien, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. ¿No? Reemplazar. A ver, la aceleración va a ser igual a menos la fuerza de reacción del aire. 490. 490. Más el peso. 700. Dividido la masa del objeto. La masa del objeto es 70. ¿Listo? Lo pongo eso en la calculadora para hacerlo más rápido. Menos 490 más 700 entre 70. Me sale 3.
metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tengo la aceleración de este paracaídas. Este paracaidista está yendo hacia abajo con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que cada segundo su velocidad aumenta 3 metros por segundo. Bien, su aceleración entonces 3. Listo. Ahora nos pide también el tiempo de caída al descender 60 metros. ¿En qué tiempo desciende esos 60 metros? ¿En qué tiempo desciende esos 60 metros? Bien, para calcular tiempo de caída, ¿qué datos tenemos? Tenemos la gravedad, tenemos, eh, a ver, la altura, tenemos la altura. Entonces, acá me está pidiendo un tiempo y me está dando de dato una altura o una longitud, porque me está dando metro. Entonces, aquí yo me doy cuenta si hay tiempo, hay metros, o sea, hay altura o hay distancia. No importa si es altura o distancia, hay metro. Metro es una unidad de longitud. Entonces, hay tiempo, hay longitud. Entonces, yo automáticamente mi cabeza dice cinemática, como hay aceleración, MRUA. Entonces, automáticamente esto. A ver, lo pego acá, aquí, y vemos qué podemos hacer con esto. Entonces, eh, quiere tiempo, tenemos altura. Ahora, en este caso, como estamos trabajando con caída, con caída, a estas ecuaciones, cuando trabajamos con caída libre, cambia un poquito. No cambia mucho, cambia unas cuantas cosas. ¿Qué es lo que cambia? Esta aceleración la vamos a cambiar por gravedad y el tiempo se mantiene. La aceleración la cambiamos por gravedad. Ya no es distancia, antes era distancia. Ahora esta distancia se convierte en altura. Igual, distancia se convierte en altura. Aceleración se convierte en gravedad. Y lo demás se mantiene. Listo. Ahora estas son mis nuevas ecuaciones para cuando trabajemos con caída. Ahora analicemos. Tenemos gravedad, tenemos altura, queremos tiempo. Tenemos gravedad, tenemos gravedad, altura, queremos tiempo. Gravedad, altura, allá. La tercera. Cabe recalcar que el paracaidista obviamente al inicio de su movimiento, ¿no? ¿Cuál es la aceleración del paracaidista? Que se cae verticalmente en el instante en el que la resistencia del aire es de 490. En el instante de caerse, su velocidad inicial es cero, ¿no? Porque obviamente parte del reposo. Al principio está quieto y luego cae. No, al principio su velocidad inicial es cero. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a ocupar la tercera fórmula. Altura igual velocidad inicial tiempo más un medio gravedad tiempo al cuadrado. La velocidad inicial es cero. Por cero por cualquier cosa, cero. Me queda que la altura es igual a un medio gravedad tiempo al cuadrado. Yo quiero tiempo, despejo. Este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Esta gravedad que está multiplicando va a pasar a dividir y me queda tiempo al cuadrado. Este cuadrado va a pasar como raíz. Y ya lo voy a invertir de una vez. Raíz de 2 veces la altura entre la gravedad. Listo. Me queda esa formulita. Reemplazo. Raíz de 2. Altura 60. Me dijo. Gravedad 10. Me dijo que ocupe. A ver, 10. Altura 60, ¿no? 2 por 60, 120. 120 entre 10, 12. Raíz de 12. Vamos a ver. Ya, me sale 3,46 segundos. Este es el tiempo que va a tardar en descender 60 metros. 3,46 segundos.
Ahora, bueno, rellenamos esto. El tiempo es 3,46 acá. Bueno, acá me dice pongan las ecuaciones para el primer resultado, segundo y tercero. Bueno, la primera ecuación es gravedad igual masa, peso igual masa gravedad. La segunda ecuación que usamos es esta, aceleración igual menos fuerza de reacción más peso entre masa. La escribimos acá. Sería menos FR, ¿no? Más peso igual entre masa. Y la tercera que ocupamos es esta, raíz de 2 altura gravedad. Tiempo igual raíz de 2 altura gravedad. Listo, esas son las tres fórmulas que ocupamos para resolver. Nada más. ¿Se entiende? Sí. Ya, bien. Eh, yo creo que lo dejamos acá y mañana continuamos. Ok. Ya, listo. Entonces lo voy a detener.